Hola a todos, hola a todas, soy Camila Wills, bienvenidos una vez más a este podcast Historias de Madre desde Casa Spotify. Hoy seguimos contando historias de maternidad sin censura, historias de maternidad que merecen ser contadas. En la maternidad como en la vida hay temas de los que nadie quiere hablar, sobre todo en este mundo que nos ha hecho creer que ser madre es mágico y perfecto todo el tiempo. Este es un espacio seguro para hablar de eso que todas pensamos y no nos atrevemos a decir. Bienvenida a Historias de Madre, maternidad sin censura. Hoy estoy con una mujer maravillosa que estoy segura que todas las que están viendo o la mayoría la han visto en redes sociales hablando de crianza positiva, de crianza con apego, de que hay que querer a los niños y no darles ni una palmadita. Así que démosle la bienvenida a Fernanda Restrepo. Ella está acá con nosotros. Fer es activista y es experta en crianza y en protección de los derechos de los niños. Fer, bienvenida y obviamente mamá de dos niñas, que también es lo que nos une acá, no solamente ese activismo que haces por los derechos y por la protección de los niños, de las familias, de las mamás, sino todo lo que estás viviendo también con tus hijas, que ya nos contarás. Bienvenida a Historias de Madre. Ay, muchas gracias por esta invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí en esta charla contigo. Bueno, Fer, cuéntanos por favor, quiero saber desde el principio un poco, más allá de esta cuenta que tú tienes de Ni una palmadita, que yo sé que la mayoría te conoces de ahí, hablemos de Fernanda Restrepo y de lo que fuiste antes de ser mamá. Si soñabas con ser mamá, antes de tu matrimonio, antes de todo esto que empezó y revolucionó tu vida. Sí, yo yo nací para ser mamá y quería 2 niños y Dios me las dio, porque yo digo, es muy de buenas uno en la vida querer uno y soñar uno. Quererlo y tenerlo. Quererlo y tenerlo tal cual. Yo soñaba con tener 2 niñas que se llevaran 3 años entre ellas y soñaba con amamantarlas, soñaba con la maternidad y pues gracias a Dios todas esas cosas se han venido dando. Un poquito más difícil que muchas otras, pero igualmente no cambiaría ser mamá por nada del mundo. Antes de ser mamá, digamos que lo soñabas y demás, ¿estudiaste algo que tiene que ver con lo que haces hoy en día? ¿Eres abogada o qué estudiaste en su momento en que trabajabas? Mi carrera de pregrado es negocios internacionales. Primero estudié medicina, pero mi papá se quebró en el camino económicamente. Entonces ahí fue cuando me pasé a negocios, que la odiaba. Pero hoy en día lo adoro. Uno, porque te permite hacer negocios, te permite tener una visión empresarial de las cosas, pero en términos de la protección de los derechos de los niños, porque luego yo, antes de ser mamá, porque me pregunta mucho esto como, ay, ¿empezaste a hacer esto por lo que vives y porque eres mamá? No, es simplemente que yo siempre he tenido ese sentido de la justicia y comencé a estudiar protección de los derechos de los niños. Tengo una certificación con la Universidad de Harvard en ese aspecto y otra con el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil, y en esas dos tú aprendes que la protección de los derechos de los niños es interdisciplinar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay aspectos económicos, que hay aspectos sociales, que hay aspectos de neurociencia, que hay aspectos legales, que hay aspectos jurídicos. Entonces ese conocimiento que yo tengo de las ciencias básicas médicas, más el conocimiento que yo tenía de la economía, de todo lo que tiene que ver con lo que aprendí en negocios, pues me permitió tener una visión muy integradora con respecto a lo que significaba la protección de los derechos de los niños. Y te pongo un ejemplo muy claro. Hace poco estaba en un debate con la coalición de niñez y decía una persona que mandó uno de los candidatos presidenciales que tenemos ahora, y decía, oye, pero ¿cómo hacemos nosotros para demostrarle a los ministerios que tienen que sacrificar el presupuesto que tienen para otras cosas, sacrificar, esas fueron sus palabras exactas, para invertir o para gastar? No, fue gastar, sacrificar para gastar en políticas de los niños. Y en ese momento yo alzo la manito, y yo, qué pena contigo. Primero, en los niños no se gasta plata, porque cada dólar que se invierte en una política orientada a protegerlo a los niños, de acuerdo con las cifras del Banco Mundial, nos da entre 3 y 11 dólares de una inversión a futuro. Eso por ponerte un ejemplo de cómo entender de economía nos permite inclusive en esos escenarios proteger a los niños y decir a los gobiernos, a mí no me vengan con el cuento de que es que ustedes están sacrificando plata y están gastando, porque es que aquí no solamente están cuidando a los niños, sino que esta vaina les da plata. O sea, cuidar a los niños le da plata
a los gobiernos. Entonces es muy bonito tener como toda esa visión. Ahorita mismo estoy haciendo una especialización en Derecho de Familia en la Universidad del Rosario, y esa especialización, para seguirte ilustrando lo importante que es que todos los que nos están escuchando sepan que a partir de lo que sea que hagan, pueden aportar en la protección de los derechos de los niños, no tiene como prerequisito ser abogado. O sea, no tienes que ser abogado para hacer una especialización en Derecho de Familia. ¡Wow! Espectacular, a mí me encantaría, o sea, y me parece demasiado importante porque esa especialización pues viene como consecuencia de la desprotección, o sea, la falta de protección que tenemos nosotros como familias, como mamás, que ahorita yo fuera de cámaras te decía, sí, claro, para los niños, pero también me parece que las mamás no tenemos absolutamente ningún tipo de protección o tenemos muy poca, en donde sí, hay para los niños, hay para las familias, hay para los perros, hay para los homosexuales, hay para la mujer, pero como tal una ley que nos apoya o que nos protege a las mamás, porque es que sí somos más vulnerables en muchas cosas, no existe. Entonces, qué bonito también ver que hay causas y hay personas que pues están, digamos que trabajando día a día y con su activismo y como tú, pues a las familias, a los niños y también a las mamás. Me imagino que en tu caso es así. Te conviertes en mamá, Fer, ya después de, digamos que esta historia que nos dices, y cómo cambia ese activismo, eso que estás haciendo al convertirte en mamá, y digamos que esos primeros años de tu maternidad, ¿cómo fueron? Contándonos un poco de lo personal, hasta donde puedas, ¿cómo fueron esos años? ¿Estabas casada? ¿No estuviste casada? ¿Cómo fueron esos primeros años de crianza de tus chiquitas? Mira, yo te puedo decir que a pesar de ser víctima de violencia intrafamiliar, porque yo soy víctima de violencia intrafamiliar, la primera vez que mi ex esposo me golpeó, yo estaba embarazada de mi primera niña. A pesar de eso, fueron maravillosos. O sea, yo adoraba estar con mis hijas. Yo me gocé, creo que me he gozado mi maternidad a la máxima. Amamanté 5 años entre mis 2 hijas. Tuve otra hija porque, como te digo, era mi sueño de ser mamá, y me parece importante hablar esto porque es un tema de... Yo sé que la pregunta que ahí va rondando, pero ya me la han hecho mucho, ¿cómo así que te pegaron y tuviste otra hija? Y yo, porque yo quería. Y porque yo fui muy responsable. Pues porque sos una víctima, además. Sí, y yo fui muy... Pero no, yo tuve a mi hija, yo quería tener a mi segunda hija, es la mejor decisión que he tomado en la vida, o sea, adoro mi segunda hija con toda mi alma, pero sí quiero dar la claridad de que yo fui muy responsable a la hora de... Entre una niña y la otra, yo ya sabía que podía sostenerla económicamente. O sea, yo ya estaba, a partir del momento en el que me golpean por primera vez embarazada, ahí yo comencé a ser muy juiciosa con mis proyectos y con todo el plan era independizarme económicamente, porque mi exmarido tiene mucho dinero y mucha influencia. Yo sabía que si yo me iba a quitar a mis hijas así. Entonces yo dije, no, necesito independencia económica. Y ya para tener a mi segunda hija, yo sabía que ya podía responder por ella. Es decir, tú lo hiciste conscientemente, de lo que estaba te ibas viviendo, a separar y lo que iba a pasar. Sabiendo que si me volvía a pegar me iba a separar. Digamos, esa era mi perspectiva, ¿no? Estaba aprendiendo, yo fui mamá. Digamos, la mujer que soy ahora mi hija mayor, para que tengan una idea, esto pasó hace 9 años. O sea, mi hija mayor tiene 9 años, va a cumplir 10. Y en ese momento yo no tenía todo el conocimiento que tengo ahora sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las mamás, sobre la violencia de género. Digamos, estaba en el inicio de toda mi formación, inclusive de crianza. Y si yo hubiese tenido toda la información que tengo ahora, hubiese sido una historia completamente diferente. Pero no la tenía, y en ese momento todo el mundo me decía, y eso nos dicen a todas nosotras, ¿no?, que somos exageradas, porque empieza con la violencia psicológica. Todavía no me habían golpeado, me golpean la primera vez embarazada, entonces, pero yo sí veía estas señales. Y así no te hayan golpeado, esas señales y esa violencia existe en muchos hogares. Exactamente, pero cuando yo pedí ayuda, porque sí la pedí, vamos a tener en cuenta que yo tenía 24 años cuando fui mamá por primera vez, y tenía 21 cuando conocí a mi ex esposo, y yo preguntaba, y las personas me decían, es que tú eres muy exagerada, y sobre todo cuando hay una mujer como yo, que tiene un temperamento, que soy muy justiciera, que cualquier persona que me ve en redes sociales, allá salgo yo, ahora ando protestando y quién me aguanta. Entonces, claro, él normalmente es una persona que tiene
por fuera una carcasa muy calmada. Entonces, ¿qué nos dicen las mujeres? Tú eres muy exagerada, sigue así y te vas a quedar solterona, no existe el hombre perfecto, no puede ser tan grave, porque aparte a nosotras no nos lastiman en público, ¿no? Nos lastiman en privado, delante de las otras personas no. Entonces es una dinámica, el ciclo de la violencia es una dinámica de la que es difícil salir, y nosotros inclusive tenemos este año, para que tengamos esa ilustración, tenemos ahorita una sentencia en donde a la magistrada Estela Conto, una magistrada, y fue víctima de violencia intrafamiliar, y en esta sentencia nos dicen hay sanción, hay alimentos como sanción si tú eres víctima de violencia intrafamiliar. Pero a la magistrada no se lo querían dar porque decían, usted magistrada gana cuántos millones de pesos, ¿cómo sí que va a pedir alimentos? Porque es una sanción por haber sido víctima de violencia. Entonces imagínate, si inclusive esto le sucede, víctimas de violencia vamos a encontrar en todos los estratos y de todas las formas, porque estamos hablando del amor, estamos hablando de lo que nos enseñan, de cómo nos crían, de un sistema y de unas formas de violencia que son muy complejas. Entonces yo no sabía nada de eso, y a los 2 años y medio es que empiezo a tomar terapia psicológica porque quería ser una mejor mamá. O sea, empiezo a hacer terapia porque todo mi entorno me hizo creer que yo estaba loca. Entonces, ¿yo qué hice? Aprendí a no discutir con él, pero estaba full en la maternidad. O sea, para mí fue como, yo era feliz. O sea, inmensamente feliz siendo mamá, inmensamente feliz amamantando. Yo a las 2 de la mañana estaba siempre con mi niña pegadita a la teta en la lunita, en la dona, trabajando. Entonces, de verdad que yo me he gozado mucho mi maternidad. ¿Tus hijas nunca se dieron cuenta de la violencia? No, estaban muy chiquitas. Mi hija mayor se enteró después de que me había divorciado, pero porque se me levantó a las 11 de la noche y yo estaba hablando. Okay. Y entonces me dijo, ya sé por qué te divorciaste, porque mi papá te pegó. Y acá sí me gusta como que a veces tú me dices, hablemos de la yo mamá, y yo no logro como... No. Todas son total. partes de mí. Siempre que digo algo sé que alguien me está escuchando, y es como, ¿qué dice uno en esas situaciones, no? Y es, ¿qué preguntas tienes? No llenamos a los niños con información que no debemos. No quiere decir que vamos a decir mentiras, pero ya hubo una consecuencia. Ya en ese momento yo estaba divorciada. Entonces me dijo, yo sé. Y yo, bueno, amor, ¿qué preguntas tienes? ¿Por qué te pegó? Porque estábamos discutiendo. Y en medio de esa discusión, papá se enfureció y me pegó. Ok. Se acerca a mi niña y me abraza y me dice, lamento que hayas vivido eso. Una cosita de... En ese momento tendría mi hija como 6 o 7 años, 6 años. Y, ¿qué más preguntas tienes? No, ya no tengo más preguntas. Obviamente ellos después estaban preguntando en la medida que se van acordando. Ahora es muy claro para mí, muy importante para mí preguntarte, ¿cuál es la consecuencia de que papá me haya pegado? ¿Que te divorciaste? Que nos divorciamos. Y que le vamos a... Uno siempre que esto ocurre, ¿se le puede pegar a otra persona? No. Si yo estoy brava contigo, furiosa, y yo soy tu mamá, ¿te puedo pegar? No. Papá estaba furioso conmigo y yo estaba discutiendo con él, pero él por eso me podía pegar. No. Cuando un adulto le pega a otro adulto o un adulto le pega a un niño, hay que avisarle a la policía, a la fiscalía, a personas para que ellos le enseñen a la persona a hacer las cosas bien, porque ese es el propósito de la justicia. El propósito de la justicia no es la venganza, es la resocialización de la persona que comete el delito. Independientemente de que el sistema funcione así o no funcione así, ese es el propósito. Entonces el propósito es que le enseñemos a papá a que no lo vuelva a hacer. Ese es el propósito. A que eso está mal, sí. A que eso está mal. Pero ya, entonces él tuvo una acción y esa acción tuvo unas consecuencias. Quiere decir por eso que papá es una mala persona, y aquí muchas personas podrán estar en desacuerdo conmigo, pero somos la mamá, somos el papá. Nosotros no podemos lastimar a los niños con el fin de protegernos a nosotros. Y no es decir mentira, porque una persona no es solamente mala o buena, es una acción. Y eso es muy importante porque hay que cuidar el corazón de los niños. Entonces ahí sí yo le dije como, no, está bien, papá, ¿eso quiere decir que papá es una mala persona? No, ¿seguimos queriendo a papá? Sí. Ya lo vamos a castigar más de lo que ya, o sea, una acción y una reacción y una consecuencia, ya. Entonces hoy día doy muchas gracias por eso, por haber tenido esa decisión que es la madura, que es la que se espera que tengamos, que es la que protege a los niños,
porque el papá me pone una denuncia falsa y me quita a mis hijas con una denuncia falsa. Y yo no me imagino mis hijas siendo separadas de la manera en la que fueron separadas de mí tan abruptamente. Imagínate pensando que el papá era un monstruo o alguna cosa así, o sea, se hubiesen asustado mucho. Claro. O sea, mis hijas hubiesen sufrido demasiado durante todos estos casi años que me han separado de esa manera tan injusta de mis hijas, pensando que su papá era quién sabe qué cosa. Entonces, gracias a que yo nutría a mis hijas para no decirles mentiras, sino la relación que él tendrá con ellas es la relación que él ha construido con ellas, eso me las ha protegido de otras formas de violencia, y eso es muy importante que nosotras como mamás y como papás, los que nos escuchen, sepan que hay que proteger a los niños, siempre. Fer, cuando hablas de, bueno, yo tuve a mi segunda hija, igual ya había pasado, volvió a pasar, ¿y al cuánto tiempo te divorciaste cuando tu segunda hija nació? La segunda me volvió a golpear al año de la segunda niña. Y en ese momento pedí el divorcio. O sea, yo dije, otro golpe, porque en el primero yo no sabía, producía 400,000 pesos al mes. O sea, yo. Ya para la segunda, como comenté, fue golpe y al otro día reunión en un restaurante, en un sitio público, porque obviamente les tenía miedo, y me divorció. Me mudo a otro apartamento dentro de la misma ciudad, porque en ese momento yo pensaba, todavía no sabía tanto como sé hoy, entonces en ese momento yo pensaba que un hombre que te golpea, no podíamos dividir al hombre que te golpea, siendo la mamá de tus hijos, del hombre que es como papá. Entonces yo decido quedarme en la ciudad de Barranquilla. Mi familia vivía en Bogotá. Toda mi familia materna está en el Cesar, toda mi familia paterna es del Meta. Entonces yo no tenía ningún tipo de red de apoyo dentro de la ciudad de Barranquilla, y yo decido quedarme para que mis hijas pudieran compartir con el papá todo el tiempo que quisieran. ¿Que ahí tenían cuántos años? Que ahí tenían 4 y año y medio. Okay. Y en pandemia, llega la pandemia, y lo que sucede es, él empieza a buscarme. Yo digo, listo, vamos a hacer terapia, pero no voy a vivir contigo. O sea, él está allá y yo estoy acá. Él por fin acepta que necesita ayuda psicológica, empieza a tomar terapia psicológica, empezamos a tener terapia de pareja, y recuerdo, sí, sale la noticia esta en la televisión de que estábamos en COVID-19 y que nos iban a encerrar a todos. Y marzo del 2020. Marzo del 2020, yo no y no nos decían, nunca nos dijeron que íbamos a durar cuántos años, porque nadie sabía. Pensábamos que eran 15 días. Nos tenían de 15 días en 15 días. Yo no tuve corazón para separarlos así. O sea, como que yo decía, vamos a estar encerrados 15 días, pues está bien. O sea, quédate para que compartas con las niñas. Me quedé encerrada yo con ese hombre toda la pandemia. En esa época caí en depresión porque la violencia psicológica se empeoró. Él dejó la terapia, fueron 2 terapias de pareja y no hubo más terapia. Obviamente yo ya sabía, imagínate lo que fue para mí, que yo ya me había divorciado, o sea, quedé yo encerrada, y como que tu cerebro intenta protegerte de 1000 maneras, ¿no? De intentar ver lo bueno, porque estoy igual ahí encerrada y no hay manera de... Sí, toca. Entonces toca sí o sí, y me quedo encerrada con él. Y en ese proceso de la pandemia, en el 2021, él me dice que me tengo que ir a Nueva York en la época en la que uno tenía que irse a Estados Unidos a vacunarse, los que pudieran y tuvieran los medios. Sí. Yo no me he separado de mis hijas, imagínate todo lo que fue la pandemia, y a mí me llama él, que vamos porque van a vacunar a mi papá, pues que era ya un señor mayor. El señor se murió, de hecho, regresó con COVID y murió. Entonces me dicen, no, vamos. Y yo no voy. Yo no me voy a separar de mis hijas. Bueno, si a las niñas les llega a pasar algo y se llegan a enfermar de COVID porque tú tuviste la oportunidad y los medios para ir a hacerlo, habrá sido tu culpa. ¿Ah? Esas son formas de violencia. O sea, es una coacción. Nos están cogiendo con el amor de mamá, y eso hacen las instituciones también, que es una de mis luchas ahorita con las mamás. ¿Sí ves? ¿Por dónde agarras a una mamá? Por los hijos. Por los hijos. Y entonces muchas mujeres hoy en día vivimos, porque yo también lo he vivido por parte de funcionarios específicos dentro del ICBF, algunos defensores, que te dicen, siga denunciando para que vea que le vamos a quitar a sus hijos.
agradezca que los dejamos con, con su ex esposo, que sea un agresor, y no que estaba metido no está institucionalizado. ¿Sí ves cómo nos juegan con el tema de la maternidad? Entonces yo, bajo esa, dije, bueno, está bien. Entonces mis hijas se fueron para Cartagena, donde estaban mis papás en ese momento, que estaban cerquita, claro, pandemia, ellos buscaron la forma como de estar cerquita, más o menos, de nosotros. Yo me voy a Nueva York, regreso con COVID. Como tu suegro. Como mi suegro, regresamos todos con COVID, los que habíamos viajado. Me tocó dejar a mis hijas allá porque... Y ahí ustedes ven, hay unos videos en mis redes sociales, que esa es la última vez que me golpean. Y yo tenía la vía, yo estaba enferma de COVID, yo estaba en el hueso de todo lo que nos dio con todos los síntomas que tú quieras. Además, por irse a vacunar y llegaron fue peor. Yo habiendo dicho que no quería ir. Y entonces llegamos, las niñas estaban allá en Cartagena. Y yo le pregunto al pediatra, porque yo me estaba volviendo loca sin mis hijas, porque es que eso era, vaya, vacúnese, y luego uno tenía que quedarse allá yo no sé cuántas semanas. La cuarentena por el COVID. Acá, exacto, más la cuarentena, imagínate, yo ya tenía depresión, yo con él allá, yo decía, no, ¿qué es esto? Yo llamo al pediatra de las niñas y le digo, mira, ya pasaron tantos días, todos los días hablaba con él, las niñas se me estaban enfermando porque mis hijas nunca habían estado hasta ese momento, porque ahora pero ese fue el tiempo más largo que yo había estado separado de mis hijas alguna vez. Y me dice el pediatra, vete, ya pasó los tiempos, o sea, el mismo pediatra me autorizó. Y yo llego feliz a decirle, me voy a ver a mis hijas, mira que el pediatra ya me dio permiso. Ese audio está en mis redes sociales, el del pediatra. Tú estás loca. Pon el celular ahí. ¿A ti cómo se te ocurre que tú vas a ir a contagiar a las niñas de COVID? Eso se llama luz de gas. Es una forma de violencia psicológica muy fuerte. Es la principal que usa mi ex marido. Gaslighting. Y esa es una forma de violencia psicológica y que inclusive también puede ser a nivel institucional, cuando las instituciones te dicen, pero es que usted, ¿por qué tiene un conflicto? Es un conflicto entre los papás. Cuando hay medidas, mujeres, mamás tienen medidas de protección definitivas por violencia intrafamiliar. Y funcionarios estilo del ICBF, comisarios de familia, defensores de familia, les dicen a las mamás, es un conflicto entre los papás. ¿Sí? Es una forma de gaslighting institucional. En este caso, él me hace gaslighting. Yo ya, con toda la terapia que había pasado y todo, yo ya sabía, y yo me paré. Quédate aquí tú, yo me voy a ver a mis hijas. Porque además que la excusa que me dio fue, es que mi papá está en la UCI. En la época de pandemia, pregunto yo, ¿lo dejaban entrar a una UCI? No. Mi suegro es mi hijo, tengo unas niñas pequeñas, yo soy la mamá de mis hijas, yo no soy la mamá de más nadie. Es que eso yo se lo digo hasta a mi hermano. Total. Cualquier persona que llega a mi alrededor con ínfulas de niño chiquito, yo siempre le digo, yo tengo 2 hijas y tú no eres ninguna de ellas dos. Entonces, yo me fui a hacer mi maleta, él se va detrás mío y empieza a pelearme, y ahí sí me salen a mí las garras de mamá. A mí tú no, ahí le digo todo esto. Mira todo lo que me pasó porque tú me coaccionaste para venir aquí. A mí tú no me vas a venir a decir yo qué voy a hacer con mis hijas y que no voy a ver con mis hijas. No existe la manera. Y este hombre me agarra de acá y me zarandea. Bueno, te calmas con sus groserías. Y me tira en la cama y comienza a darme palmadas en los brazos. Pero a darme y a darme y a darme. Y yo me paro y le digo, tú a mí no me puedes, o sea, ¿qué te pasa? Y me coge el cuello, vuelve y me tira en la cama y comienza a darme otra vez en los brazos, ¿no? ¿Qué dice él? Que yo le estaba pegando y que él me tuvo que tener. Porque es que cuando uno lo tiene, entonces uno termina moreteado. Y uno termina con 10 días de incapacidad en medicina legal. Y uno termina con un reporte médico, ¿cierto? Y luego de eso, yo me quedo quieta, porque obviamente esto es un hombre que mide 2 metros, que pesa 120 kilos. Pues tú me estás viendo a mí, pero yo mido 1,70 y ahorita estoy gordísima para lo que yo estaba en esa época. O sea, estaba en el hueso. Entonces yo me quedo quieta del miedo, él se va, y ya y yo no estoy cogiendo solamente la maleta de los días, ya yo empiezo a meter toda mi ropa, cojo, y si algo aprendí yo, imagínate, del 2015 desde el primer golpe hasta el segundo, que pasaron varios años, yo estaba haciendo todo mi trabajo activista. Y si algo aprendí yo siendo activista, y aún no aprende,
es sin evidencia no te creen. Imagínate, ustedes han visto en redes sociales, ya para hoy, y te metes a redes sociales y ves cómo me revictimizan, qué habrá hecho, si será que dice la verdad o no. O sea, cualquier cantidad de gente ve los videos y todavía me echa la culpa a mí. Imagínate si yo no los tuviera. Si todo lo que me ha pasado teniendo videos, imagínate si no los tuviera. Entonces yo grabo, me pongo en la puerta, obviamente, ni boba que yo sea, y tú lo ves a él tranquilo, sentado así. Y yo, ¿a ti cómo se te ocurre pegarme? Y me dice, te zarandeo porque estás hecha una loca. Me dice, te acepto todo. ¿Qué quieres que te lo acepte? Te lo acepto todo. Mándame los abogados, tíramelo. Lárgate, careverga. Me dice, a mí no me vengas con las cosas de tus sentimientos y que te duele, refiriéndose a los golpes. Y que te duele. Esa no es mi prioridad ahora. Esas cosas son importantes porque inclusive son las que tiene en cuenta medicina legal cuando está evaluando la violencia psicológica. Entonces, vamos a suponer que yo fuera la mentirosa que dicen, ahí está el video de la violencia psicológica, que también cala dentro de la violencia intrafamiliar. Claro que igual es violencia, sí. Mira cómo estamos, ¿no? Hasta que no nos peguen, nos pegan y dicen que nos lo inventamos. Si el golpe no es, pero es que como es en los brazos y no fue en la cara, entonces no pasó, fue que la zarandearon. Se lo buscó. Luego llegan las mujeres con los golpes, porque lo hemos visto, ¿no? Con vueltas nada, pero no la mató. O sea, nos tienen que matar y aún así ni matándonos se hace justicia, porque luego las familias tienen que pasar cuántos años para poder hacer algo sobre los feminicidios que vivimos. Entonces yo me voy y esa fue la última vez. A partir de ese momento, más nunca en la vida yo volví a estar con ese señor. A estar con él, a verlo, digamos que en ese ambiente personal. Exacto. Los dos. Y a partir de ese momento, entonces tú llegas a Cartagena por tus hijas y ¿qué pasa a partir de ese momento hasta hoy? ¿Qué es, pues supongo yo, lo más duro que estás viviendo con ellas? A partir de ese momento, bueno, yo voy por mis hijas, se pegó a la teta la menor enseguida, con todo y que habían pasado varios meses, que a veces las mamás me preguntan eso, es que tengo que viajar y no sé qué, y uno, Eso vuelve. Eso vuelve. Yo llegué donde mis hijas muy feliz, después de eso empieza la violencia y aquí estamos aprendiendo sobre violencia contra las madres y llegamos al tema de la violencia vicaria, que se ejerce sobre las madres. Cuéntanos qué es la violencia vicaria. La violencia vicaria ocurre cuando en un contexto de violencias basadas en género, ¿ok? Si no hay violencia basada en género antes, no puede haber violencia vicaria. Okay. ¿Sí? Entonces, en un contexto de violencia basada en género, la víctima se le sale a la persona, se le sale al hombre, y él, para volver a ejercer control sobre ella, empieza a lastimar a los niños. Okay. ¿Ya? Ya inclusive también lo estamos ampliando, se ha visto que esto también se está ampliando a los otros miembros de la familia o a los animales de compañía, por ejemplo, para aquellas personas que no tienen hijos. ¿A lastimarlos físicamente? De todas las formas. De cualquier manera. No ha sido mi caso, Okay. hasta donde yo sé, mis hijas fueron lastimadas físicamente, pero por otros miembros de la familia, y ahí yo puse denuncias, obviamente, Okay. y no volvió a suceder. En un escenario en donde yo creo que era los modelos de crianza, ¿no? Claro. Entonces ahí ya yo me puse pesada en no. ¿Cómo le vas a pegar a las hijas de ni una palmadita? O sea, eso tiene ni pie ni cabeza. Pero sí puede pasar. Los niños son abusados sexualmente, golpeados, instrumentalizados en contra de la mamá o de otras personas, manipulados, violentados psicológicamente. O sea, hay una cantidad y la forma más grave que también ya la tenemos con el caso, por ejemplo, como el caso de Gabriel Esteban, que tuvimos acá en Colombia, y es que llegamos al filicidio, que es cuando un papá asesina a su hijo, como la forma más fuerte y extrema de la violencia vicaria. O sea, puede llegar allá. Y tenemos que entender que las violencias basadas en género tienen una característica, y es que van en escala. Si te das cuenta, a través de la historia que yo te estoy contando con el ejemplo, empezamos con la violencia psicológica suave, ¿no? Se burlan de ti, te hacen chistecitos, te hablan como, ¿y tú te vas a poner eso para salir? Y te vas a poner esa ropa y, ay no, tus proyectos no son tan importantes, empieza así. Luego tú te adaptas. Lo que va ocurriendo con nosotras es que y cuando somos mamás que nos volvemos más fieras, nosotras nos adaptamos. Okay. O sea, por eso va empeorando. Es como, es tan horrible cuando quieren castigar a un niño, por ejemplo, y entonces no estoy de acuerdo con los métodos de castigos y premios, porque entonces cada vez lo tienes que castigar peor para que te haga caso. O sea, ¿tú qué quieres? Controlarla. Entonces luego ella se aburre y dice, me voy a vestir como quiera. Entonces él empieza,
más. O sea, la víctima se va adaptando, se le va saliendo de control y entonces ¿el qué hace? La violencia va empeorando hasta que llegamos a los golpes, hasta que... A lo vicario. A lo vicario, ¿sí ves? Va en aumento. Por eso nosotros tenemos que ver la historia. No es como que no cualquier papá que quiere pelear la custodia de sus hijos está ejerciendo violencia vicaria. Sí, total. O sea, tenemos que haber estudiado el contexto de decir, yo no llego a tener una neumonía sin haber tenido una tos. Ya. ¿Conoces a alguna persona que tenga una neumonía y que no haya tenido una tos? Sí. No. ¿Hubo tos? No. ¿Neumonía puede haber? No. ¿Hubo violencia de género? No. ¿Violencia vicaria puede haber? No. Ya. Es otra razón, que cree en la chancla, que no se sabe controlar, que otra cosa, que no, violencia intrafamiliar. No toda violencia intrafamiliar es violencia de género. Ok. ¿Sí? Ya. Porque sí existen mujeres que también lastiman a los niños para lastimar al hombre, pero como no se da en un contexto de violencias basadas en género, cae dentro de violencia intrafamiliar y no dentro de violencia vicaria. Que sobre eso tenemos bastantes dudas y peleas. No, me parece espectacular, Sí. porque es demasiado importante saber Sí. esto, porque es que el primer paso para que no pase es reconocerlo, es saberlo, es ser consciente, porque si nosotros estamos sufriendo una violencia de estas de las que estamos hablando y no sabemos ni siquiera qué es esto o qué puede pasar, pues es demasiado importante y te lo agradezco porque estos espacios son precisamente para eso. Fer, luego de esto entonces empieza a pasar lo que está pasando. Lo que está pasando hoy. Que empezó, ¿No ves a tus hijas hace cuánto tiempo? Yo he visto a mis hijas 3 horas en los últimos 11 meses. Hoy estamos grabando 13 de noviembre. En los últimos 11 meses yo he visto a mis hijas 3 horas. ¿En los últimos 11 meses has visto a tus hijas 3 horas en un mismo día o 3 veces? No, 3 horas en un mismo día. Ay, no. Un solo día las he visto. Las 3 has horas. visto un día, 3 horas, acompañada, me imagino. Y del ICBF. ¿Qué pasó? ¿Por qué no las ves hace un año? ¿Qué pasa para las personas que no te siguen? ¿Qué te está pasando? Y qué le está pasando a muchas mujeres que están seguramente viviendo lo mismo que tú. Me puso una denuncia falsa ante la fiscalía y eso vino, volvemos a lo mismo, un ejercicio progresivo, ¿no? Yo me mudo para Bogotá finalmente por razones personales de trabajo, porque maternal uno solo sin red de apoyo, yo pensé que podía con eso, pero no. Y otras razones. Y me voy para Bogotá. En Bogotá comienza otra forma de violencia contra nosotras las mamás muy fuerte y contra las víctimas en general de violencia de género, y es el acoso judicial. Y es, te voy a poner, y él me amenazó así, me dijo, ¿a ti cómo se te ocurre ponerme una denuncia en fiscalía? Tú sabes lo que te va a pasar, no te va a poner una, te va a poner muchas demandas. Y tú sí vas a poder con eso económicamente. Entonces imagínate, para que ustedes tengan una idea, porque la gente es muy feliz diciéndote, demándalo, tutélalo. Y yo, ok, una acción de tutela puede costar entre 3 y 12 millones de pesos. Y esta es aparte de la denuncia a la fiscalía. O sea, cada acción judicial, vamos a avalar de que cada acción judicial puede costar entre 3 y 12 y hasta 50 millones de pesos. A mí me han hecho cotizaciones solamente para el caso de la denuncia que yo puse por violencia intrafamiliar de 45 millones de pesos. Esa es la más alta que he recibido hasta ahora. Entonces, claro, cuando decimos todos estos agresores pareciera que nacieron del mismo papá, les voy a decir una cosa. Ellos no nacieron del mismo papá. Sus abogados estudiaron con la misma gente. Eso fue lo que pasó, porque son los abogados los que crean estas dinámicas de defensa en lo que pueden utilizarlo, ¿ya? Que sea legal o que sea ilegal, eso será otro debate. Pero pues el abogado es el que te arma la estrategia de defensa. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezan a llenar de denuncias para que tú te tengas que defender, porque es que igual si me denuncian, pues yo tengo que buscar un abogado para defenderme, con el objetivo de agotarte psicológicamente, con el objetivo de agotarte económicamente, de quebrarte. ¿Cómo obtiene independencia una mamá de su pareja? Con independencia económica y emocional. Sí. O sea, la mujer tiene que haber tenido terapia para sobrevivir todas estas formas de violencia. Entonces, ¿yo qué le tengo que quitar para volver a tener el control de ella? La plata y la estabilidad emocional. Wow. Entonces, ¿cómo se la quito? Mando cartas a su lugar de trabajo para ver si... tengo inclusive víctimas dentro de mi movimiento. Yo tengo un movimiento que se llama Luchamos Juntas, para las mamás. De hecho, es un movimiento muy específico porque es para todas las víctimas de violencia intrafamiliar. Los papás nos pueden acompañar, pero en los grupos solamente hay mamás. Ay, increíble. Solamente hay mamás. Y tengo una, por ejemplo, que el exmarido llama a los jefes
ella es una puta y usted se la comió. Así, imagínate que llame a tu jefe, a alguien a decirle esas cosas, no fue mi caso. En mi caso mandaron una carta a la Editorial del Planeta para que me quitaran el libro. Yo soy autora de un libro, ni una palmadita más, por la Editorial del Planeta. Mandó una carta a la Editorial del Planeta. Increíble. Y eso le costó una medida de protección definitiva por violencia intrafamiliar, porque eso se llama violencia económica. Wow. ¿Ya? Entonces, le emitieron una medida de protección. O sea, esto no se lo está inventando Fernanda. Estoy hablando de las cosas que las autoridades ya estudiaron y ya comprobaron. Cuando yo le llamo agresor es porque ya está comprobado a través de una medida de protección definitiva. No y es también un presunto. No es un presunto. Es un... Y acá tiene una medida de incumplimiento además. Además ya lo multaron por incumplir la medida de protección. ¿Ya? Y entonces él comienza a hacer esta estrategia, pero no la logra. No logra aquí en Bogotá. Ninguna de las acciones le salió. Entonces sigue perdiendo control. ¿Sí viste lo que yo te iba enseñando? Va para arriba, va para arriba, va para arriba. Entonces se crean unas cuentas anónimas. No estoy diciendo que fue él. Salen unas cuentas anónimas. Y esas cuentas anónimas empiezan a contar cosas de mi vida que solamente sabe mi exmarido y yo. Y es más, yo. Porque es que en esas cuentas anónimas han subido fotos mías en ropa interior. Han subido conversaciones mías con mi psicóloga. Dios. Han subido, y lo peor de todo es con mis niñas, han subido documentos legales de procesos de mis hijas en investigación, los cuales gozan de confidencialidad absoluta. ¿Cómo será la confidencialidad sobre los casos de los niños que en este momento ya archivaron la denuncia en mi contra? Por eso digo, tampoco estoy diciendo es una denuncia falsa, ella dice que es una denuncia falsa. No, mi amor. 23 de octubre de este año, la Fiscalía General de la Nación archiva la denuncia que ese señor pone en mi contra con el que me quitaron a mis hijas por inexistencia del hecho, y no me lo mandaron por correo. Me hicieron ir a las oficinas de la Fiscalía, me lo mostraron y me dicen, cuidado, o sea, eso no se puede subir, obviamente. O sea, ¿cómo será la confidencialidad que siendo yo la mamá, la indiciada y no sé qué? No, y te dice la misma Fiscalía, si Procuraduría o el que sea necesita esta información, tiene que venir a la oficina, se lo muestro en persona, pero no entregamos copias porque a los niños hay que proteger. O sea, una cosa tan clasificada, solamente ¿quién puede tener acceso a ella? Papá y mamá y los entes. ¿Cómo van a salir documentos, pedazos de los documentos en las cuentas anónimas? Y comienza a subir un amigo de él a republicar lo que sale en las cuentas anónimas. Hasta ese momento yo no había hecho público nada. ¿Por qué? Por mis hijas. Eso te iba a preguntar, que en qué momento decides hacerlo público. Pongo una tutela en contra de, porque aquí entonces tenemos que ver que la violencia de género tiene dos agresores, el agresor y el Estado, que por omisión o por acción no protege a las víctimas. Yo no había dicho nada y pongo una tutela en contra del amigo de él. Del que publicó eso. Claro, para hablar de obviamente de mi buen nombre y todo el tema, pero a mí lo que más me preocupaba era lo de mis hijas. O sea, yo dije, mira, aquí este señor está haciendo dice, nos está llamando falsas víctimas, está diciendo que nosotras nos estamos tirando, que aquí hay un montón de víctimas que son falsas, o sea, está hablando ampliamente de una manera misógina en contra de las mujeres, pero además aquí hay unas vulneraciones de los derechos de mis hijas, que son mías, que sea una cuenta anónima o sea él necesita el permiso del papá y de la mamá y él no tiene mi permiso, por favor, ofícienlo, que hable lo que quiera de mí, pero que de mis hijas no me hable. ¿Qué me dijeron los jueces? ¿Usted tiene más seguidores? Usted defiéndase. No te lo puedo creer. Ahí está en mis redes sociales, yo monté. Que todo lo que yo hablo está la prueba. El señor está en el abierto ejercicio de su derecho a la libre expresión y aquí este juzgado no nota ninguna vulneración contra los derechos de las hijas. ¿A ti te parece que algo tan delicado como subir documentos judiciales de un proceso de unas niñas sí, no sea una vulneración de los derechos? Entonces vemos la violencia institucional. Entonces, no, señores, yo no subí mi vida privada porque quise, por likes y comentarios. Yo lo subí porque unos jueces me dijeron que para proteger a mí y para proteger a mis hijas, yo tenía más seguidores. Entonces, yo me defendiera. Y entonces, ¿yo qué dije? Me tocó subir todo. Esa fue la primera vez en el 2024. Imagínate. 2021, yo había puesto la denuncia en la Fiscalía de Barranquilla
Y es 2024 y no habían hecho nada teniendo los videos. Entonces yo tuve que subir todo lo que estaba pasando. Ya, y por eso es para que tú defender. de un momento a otro subes todo, no es como que te hayas querido quedar callada ni que de un momento a otro empezaste con esto ya llevaba muchos años y simplemente decidiste hacerlo público, que además recordemos una cosa, si esto no hubiera pasado estabas en todo tu derecho aún más de quedarte, o sea, es decir, quedarte callada en las redes sociales, ¿no? ¿Cuánta gente está sufriendo de esto y no lo publica y no lo dice? Y tú en este caso, pues sí, tienes seguidores por otra cosa totalmente diferente, en donde hablas del derecho de los niños y de crianza positiva y demás, pero pues casualmente esa es tu cuenta. Si hubiera sido @Fer Restrepo 123, pues igual lo hubieras publicado ahí, ¿no? Y me parece increíble que igual haya gente, es decir, como que crea que te puedas estar aprovechando de esto. Fer, hoy, para ir empezando como a cerrar y a concluir, ¿tienes miedo? No, cuando a una mujer le quitan a los hijos, le quitan todo. ¿Qué me queda a mí? Que me maten. Pero te tengo una noticia, me van a devolver a mis hijas. ¿De verdad? ¿Ya te dijeron? Yo te iba a preguntar, pero yo iba a decir, ¿cómo te lo va? ¿Cuándo? ¿Cómo así? Pero no, ¿se puede decir? ¿De verdad? ¿Pero ya las viste? No. No. En este momento para hoy Que estamos grabando. Hoy que estamos grabando. Es la primera vez que lo cuento. Porque fue hace 3 días que me dijeron que me las iban a devolver porque archivaron la denuncia. Okay. Entonces aquí hay varias cosas que sí les quiero dejar eso. Sí vale la pena, pero protestamos. O sea, no fue que me las devolvieron porque yo tengo unas redes sociales. Eso no fue así. Me tocó utilizar la protesta social, que es un derecho constitucional. Protestamos en la ciudad de Barranquilla. Por mí y por todas las otras mamás que viven cosas horribles de parte de la violencia institucional. Y varios medios de comunicación fueron a ver la protesta. A raíz de eso, la Procuraduría Delegada de Funciones Mixtas, que es la Procuraduría, para que ustedes sepan, los que no saben, prácticamente es el ente que vigila a todos esos funcionarios. Un juez, un comisario de familia, un defensor, el que sea, no puede hacer lo que le da la gana contigo, amor. Para eso existe la Procuraduría. Ya le habíamos pedido a la Procuraduría ayuda muchas veces y estaban callados. Increíble. Pero hubo un cambio, o sea, fue todo Dios, digo yo. O sea, hubo un cambio en la delegada. Había una delegada anterior con la que yo había hablado. Que eso es todo. Silencio total por parte de ella. Pero hubo un cambio en la delegación y ahora hay una nueva delegada. Y esta nueva delegada estaba en Barranquilla el día que yo hice la protesta. O sea, en esa semana. Y las colectivas feministas de la ciudad de Barranquilla, las que me regalaron esta camiseta y por eso la traje hoy. Divina. Más justicia y menos barreras. Pusieron mi caso en esa mesa. O sea, ni siquiera fue por las redes sociales. Fue por la sororidad entre las mujeres. Fue por haber ejercido el derecho constitucional a la protesta social. Fue porque donde hay voluntad, hay cosas diferentes que pueden pasar. Porque una delegada que está para proteger a los niños decidió de verdad hacer su trabajo y reunirse con colectivas feministas que le pusieron el caso, empiezan a investigarlo y ¿qué se da cuenta la Procuraduría? Presuntas irregularidades en las actuaciones de los funcionarios públicos que me quitaron a mis hijas. Y empieza la Procuraduría, pam, a tirar cualquier cantidad de oficios de qué pilas, qué fue, y empezaron a averiguar todo, y me entero yo que ahí fue cuando yo me enteré, yo no sabía que me habían archivado el proceso en fiscalía porque a mí todavía no me habían notificado la fiscalía. Y dice la Procuraduría, mire, estamos revisando en el sistema y usted, señora, usted, señora defensora, ¿usted por qué le mantiene la custodia provisional? ¿Y usted por qué hace todo esto si el hecho que hizo esto no existe? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y comienza la Procuraduría a estar encima. Y luego la Dirección Nacional del ICBF, que no puede mandar la Dirección Nacional no puede mandar sobre los defensores de familia, sobre lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen es el control disciplinario, ¿ya? Yo ya había hablado con otros funcionarios del ICBF sobre el control interno disciplinario, pero no fue sino que, claro, a partir de esto se articula la Procuraduría con el ICBF y tuvimos la oportunidad de hablar con la Dirección Nacional del ICBF. Y ahí, si hay algo que yo he visto, es que Astrid es una persona que es muy entregada también a los derechos de los niños, pero pues ella tiene o sea, sí, yo sé que yo tengo muchos seguidores, pero eso no quiere decir, o sea, ¿tú sabes cuánta gente le tira Astrid todos los días al ICBF?
Entonces, como se articula la Procuraduría con el ICBF, dicen ellos, vamos a ver qué pasó, hacen un estudio de caso, solicitan el cambio de la defensora por presuntas irregularidades y por una presunta falta de objetividad, así dice el documento, y falta de parcialidad de parte de la defensora de familia que me quitó a mis hijas en condiciones irregulares, que me cambian a la otra defensora que estudia todo el proceso juiciosamente, como debe ser. Es lo que yo digo, nosotras no necesitamos favores, nosotras necesitamos neutralidad. Y ella dice, que se haya justicia. hay que estudiar, digamos que cuando me las devuelven, pues ellos tienen que hacer un estudio, tampoco pueden coger a mis hijas, no son un muñequito, que por eso es irregular, o sea, que me las quitaran de esa manera tan abrupta, también fui irregular con mis hijas, pero tampoco pueden cogerlas así, mañana vamos a cogerlas y las vamos a mover. Entonces dicen, van a volver a la mamá, pero vamos a revisar el colegio, vamos a revisar todos los derechos de las niñas, que dónde van a vivir con la mamá, que dónde van a estudiar ahorita porque toca se tienen que volver o sea, todo lo que tenga que ver, vamos a hacerle una cosa que sea transicionada, porque pues son niñas, son seres humanos, no son objetos. Entonces estamos esperando que se haga ese proceso, pero ahorita mismo, y eso que nos demuestra, vale la pena protestar, vale la pena alzar la voz, vale la pena hacer las cosas legales, porque todo el mundo siempre me decía, pero coge a tus hijas y llévatelas, pero el sistema no sirve. Yo creo en el sistema, yo creo en defenderme de manera legal. Funciona cuando hay voluntad de los funcionarios públicos. Solamente se necesitó la voluntad de 2 funcionarias públicas para que se hiciera justicia. Entonces, sí vale la pena. Y bueno, cuando me las devuelvan, vuelvo y te echo el cuento. Por favor, Fer, no sabes la felicidad que me da. Me parece que no solamente la justicia debe funcionar, sino pues tus hijas tienen que estar contigo, con su mamá, sin entrar en lo que haya podido pasar, en lo que esté pasando, en lo que vaya a seguir pasando. Las cosas tienen que estar con la justicia y tus hijas tienen que estar bien, sobre todo en donde estén, y seguramente será contigo después de tanto tiempo. Una mamá sin sus hijas y unas hijas sin su mamá, yo creo que van a poder recuperar ese tiempo perdido seguramente. Estaremos muy, muy, muy pendientes de eso, claramente. Y quiero que para terminar nos digas, estas mamás que están sufriendo esto mismo que tú estás sufriendo o cualquier otro tipo de violencia, si no pueden salir a la calle a protestar, si no quieren salir a la calle a protestar, ¿qué pueden hacer y qué puede pasar? ¿Tienen también probabilidad de que eso funcione o hay que salir a protestar? Yo protesto por ustedes. Es que nosotros a partir de todo esto creamos el movimiento Luchamos Juntas. Si tú te sientes sola, primero necesitas una red de apoyo. Entonces ahí estamos. Puedes comentar juntas en cualquiera de mis publicaciones y automáticamente, gracias a la inteligencia artificial, ahora podemos hacerlo. Te mandamos el enlace para que entres a los grupos. El derecho constitucional es que protestar no es malo. Entonces, si tú no puedes porque estás en tu trabajo, porque cualquier cosa, manda a tu abuela, a tu tía, al que sea, dime y yo protesto por ti, porque pues lo de mis hijas todavía no ha terminado. Yo siempre digo, voy a estar tranquila hasta que las tenga aquí. Literal. Pero algo que tú dijiste es muy importante. Nosotros tenemos un privilegio. El solo hecho de tener un celular es un privilegio. Tener abogados es un privilegio. Tener redes sociales es un privilegio. Y nosotras solamente nos vamos a poder salvar entre nosotras. Solamente si otras mujeres como yo están dispuestas a poner el cuerpo por las demás, estas cosas van a cambiar. Entonces, si ustedes no pueden, pues me dicen a mí y mi combo de leonas, porque somos leonas, protestamos por ustedes. Ahorita vamos a hacer unas protestas en Soacha. Vamos a hacer protestas en Suba, vamos a hacer protestas en todo el país. Ya tenemos grupos en Medellín, en Cali. Tenemos protestas en todas partes porque con lo que me pasó, lo que nos han llegado son testimonios de funcionarios públicos negligentes y presuntamente corruptos que han actuado de forma irregular en la manera en la que han victimizado a las mamás y a los niños, porque finalmente los más maltratados son los niños. Entonces no podemos parar, porque precisamente por eso es que se van a generar los cambios. Lo que yo sueño es que se genere, que llegue el día en que ya tengamos que protestar por otra cosa. Así es. Y no por esto. Fer, ya ahora sí, para cerrar, este podcast, así como todo en la red, ahora hablas de inteligencia artificial y todo en la tecnología, en la red y en la web, se queda infinitamente, y después, en unos años, cuando tus hijas sean grandes, seguramente googlearán tu nombre y este podcast puede salir. ¿Algún mensaje que les quieras dejar a ellas? No me va a llorar. No, bueno. No, si no quieres. No, está bien. Pero me parece lindo que pueda quedar un mensaje también para ellas, si te sientes bien y cómoda. Lo que vivimos no fue en vano.
yo me prometí el día que me las quitaron a ustedes que yo iba a luchar por otras mamás. Hoy te puedo decir, amor, y a Alexa y Fernanda, que la mami no usó su influencia para salvarse a ella sola. Que nosotras y lo que nos pasó ha ayudado a muchas mujeres y ha ayudado a muchos niños y va a ayudar a muchas mujeres y a muchos niños. Entonces lo que nos pasó fue una tragedia, pero no fue en vano. No fue en vano porque pudimos ayudar a otras personas y demostramos que con legalidad se pueden hacer las cosas. Y demostramos que no es necesario hablarle a los niños mal del otro papá. No es necesario generar odio para poder defender nuestros derechos. Y entonces, por lo menos, no fue en vano lo que vivimos. No nos debió pasar. Pero lo hicimos bien. Lo hicimos con legalidad. Lo hicimos con amor. Y cuando uno ayuda a los demás con amor, a pesar del dolor que uno vive, porque ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es actuar aún cuando uno tiene miedo. Y eso fue lo que hicimos, mis amores. Ay, gracias, Fer, hermoso. De verdad, yo creo que, de verdad, gracias. Yo creo que tus hijas, así no lo entiendan hoy, y ojalá no lo entiendan en su totalidad lo que está pasando, ojalá no entiendan la dimensión de lo que les pasó, y digo ojalá porque pues nadie quiere vivir esto, ni de su papá ni de su mamá, como tú dices, no hay que hablarles mal del otro papá, nunca. Así que cuando ya sean grandes y puedan dimensionar el tamaño de lo que les sucedió, pues entiendan que eres una valiente y qué lindo que lo que dices, luchaste por ti y hoy estás luchando por todas, así que gracias por estar acá. Madre Colombia también es tuyo para lo que necesites y cuentas con nosotras para todo lo que sea y te felicito. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por compartir una historia más de maternidad sin censura. Esto es Historias de Madre. Si les gustó este episodio, comenten, compártanlo y ya saben que nos volvemos a oír en una próxima.